¿Qué tal? En el video anterior definimos dos cantidades muy importantes. Una de ellas es los cuadrados medios entre los grupos, que es una medida de la variabilidad que hay comparando los diferentes grupos, sin fijarnos en qué está sucediendo dentro de cada uno de ellos. Y por otro lado, la variabilidad de los cuadrados medios intragrupos, que es una suma ponderada o un promedio ponderado de las variabilidades o las varianzas dentro de cada grupo. La estadística que queremos construir va a ser el cociente de estas dos cantidades, pero antes de eso es necesario también definir la suma de cuadrados totales. Vamos entonces a poner aquí en color negro la suma de cuadrados totales es simplemente fijándonos en todos los datos sin importar de qué grupo son, la suma de las desviaciones cuadráticas respecto a la media global, la suma de cuadrados totales, como la suma total en todos los datos de todos los grupos de las desviaciones cuadráticas con respecto a la media global, de acuerdo a la definición que dimos hace dos videos. Es decir, y lo denotamos como S de suma, C de cuadrado, subíndice total, de total, vamos a sumar la desviación de la observación IJ respecto a la media global, poner desviación cuadrática, vamos a sumar al interior de cada grupo, desde J igual 1 hasta cuántos elementos hay en ese grupo J, y luego sumamos sobre cada uno de los grupos, de manera que esta doble suma simplemente sumar sobre todos los elementos, sobre todas las observaciones que tenemos. Esta es una medida justamente de la variabilidad total que hay de todos los datos sin importar que estén divididos o no por grupos, ¿no? Es decir, dejando por momento de lado el hecho de que están segmentados, en nuestro ejemplo de los grupos 1, 2 y 3, simplemente metemos todos los datos a una bolsa y nos fijamos en su variabilidad total. Eso es lo que mide esta cantidad. Esta es una medida de la variabilidad total de los datos, ¿no? Dejando los grupos de lado, dejando los grupos de lado por un momento. Hay una relación fundamental entre dos de las cantidades que definimos en el video pasado y esta de acá. La relación fundamental es que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados intra. La suma de cuadrados total es igual a la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados intra. Esto de aquí que es muy importante y que además no es obvio por qué. No es obvio por qué. Para demostrarlo requerimos hacer algo de talacha, algo de álgebra, y eso se lo dejamos al que está viendo este video, como dicen los libros, al lector, ¿no? Vamos a poner aquí como tarea demostrarlo. Simplemente es, bueno, desarrollar el álgebra del lado izquierdo, la del lado derecho, hacer ahí algunos trucos algebraicos adecuados y mostrar que en efecto esta cantidad del lado izquierdo es igual a la cantidad del lado derecho. También podemos definir de manera análoga los grados de libertad totales. Definimos los grados de libertad totales como, y lo denotamos como G de grados, L de libertad, subíndice total de totales, n-1, donde n minúscula es el número de observaciones que tenemos en total. Es muy sencillo ver, bastante más sencillo que en el caso de acá arriba, es muy sencillo ver que los grados de libertad totales y total
es igual a la suma de los grados de libertad intra más los grados de libertad entre, de acuerdo a las definiciones que hicimos en el video pasado. En el ejemplo de los tres grupos de corderos, en el ejemplo podemos calcular la suma de cuadrados totales de la siguiente manera. Es primero sumar al interior de cada grupo cada observación menos la media global, eso al cuadrado, para todos los elementos del grupo, y luego hacer lo mismo, repetir la operación para todos los grupos, que se representa la suma de afuera. Es decir, tomamos el grupo 1, volviendo a los datos a los que estamos yendo recurrentemente. La media global es el promedio de 11, 15 y 12. Esa media global es igual a 13. Entonces sería 8 menos 13 al cuadrado, más 16 menos 13 al cuadrado, más 9 menos 13 al cuadrado. Luego lo mismo para el grupo 2, 9 menos 13 al cuadrado, 16 menos 13 al cuadrado, 21 menos 13 al cuadrado, 11 menos 13 al cuadrado, hasta llegar al último elemento. Y luego lo mismo para el grupo 3. No lo voy a escribir todo, nada más vamos a escribir aquí cómo se ve para el primer grupo. Primera observación menos media global al cuadrado, más segunda observación menos media global al cuadrado, más tercera observación menos media global al cuadrado. Y luego repetir la operación para el grupo 2, para el grupo 3. Y finalmente obtenemos tres cantidades, las sumamos y esto nos tiene que dar un total de 246. Invitamos a quienes están viendo este video a que lo comprueben por ustedes mismos. Los grados de libertad totales, bueno, eso es más sencillo de calcular. Los grados de libertad totales son, en este caso, o en este ejemplo, simplemente con base en lo que calculamos en el video anterior, los grados de libertad intra grupos 9, los grados de libertad, también teníamos los grados de libertad entre, que es igual a 2. Entonces sería 9 más 2. O lo que es lo mismo, perdón acá. En total tenemos 12 observaciones, menos 1, según nuestra definición. En cualquier caso, el resultado es igual a 11. Todas estas cantidades que de las que hemos hablado en este video y en el anterior, las sumas de cuadrados intra, entre y totales, los grados de libertad intra, entre y totales, y los cuadrados medios intra y entre, usualmente se acomodan en una tablita que se conoce como tabla de ANOVA, que es esto que estoy mostrando aquí en azul, y que tiene prácticamente siempre, dependiendo del libro puede cambiar un poco el orden de las columnas, pero esencialmente tiene la siguiente configuración. Tenemos que escribir en primer lugar las cantidades respectivas a la variabilidad entre grupos, con base en lo que discutimos en el video anterior. Los grados de libertad entre grupos, la suma de cuadrados entre grupos y los cuadrados medios, que es simplemente el cociente, suma de cuadrados entre grados de libertad. Reportar también lo mismo, pero para la variabilidad intragrupos, o sea, al interior de los grupos, como lo definimos en el video anterior. Los grados de libertad, la suma de cuadrados, y los cuadrados medios, que es la suma de cuadrados intra, entre los grados de libertad intra. Y por último reportamos en la última de las filas los grados de libertad totales, que es la suma de los entre más los intra, y la suma de cuadrados totales, que no es obvio por qué, pero es la suma de cuadrados entre más la suma de cuadrados intra, e invitamos a quienes están viendo el video a que demuestren que esto en efecto así es. Esta tabla se llama una tabla de ANOVA, es algo muy estándar, y vamos a ver cómo se vería esta tabla para nuestro ejemplo de los corderos. En el ejemplo, a ver si nos cabe aquí en esta hoja, en el ejemplo tenemos, bueno, hay que reportar cuál es la fuente. En este caso, como los grupos son las dietas, vamos a poner entre dietas, intra dietas,
Los grados de libertad que calculamos en el video pasado eran para entre dietas 2 y para intradietas 9. La suma de cuadrados, todo esto lo calculamos en el video anterior. Para el caso entre grupos o entre dietas será igual a 36. En el caso intradieta será igual a 210. Y los cuadrados medios simplemente es 36 entre 2, 18. 202 entre 9, más o menos 23.33. Y por último, escribimos también las cantidades totales. Los grados de libertad totales, 9 más 2 son 11. Y la suma de cuadrados totales es 210 más 36, 246. O también como lo habíamos calculado, aquí de manera más directa. En esta tabla están todos los elementos que necesitamos ya para construir la estadística de prueba que queremos. La estadística de prueba que nosotros deseamos es la medida de la variabilidad entre grupos relativa a la variabilidad dentro de los grupos. Es decir, va a ser igual a los cuadrados medios entre grupos dividido entre los cuadrados medios intragrupos. Es necesario tener más elementos aquí en la tabla porque esa estadística va a tener una cierta distribución y los parámetros de esa distribución van a ser estos grados de libertad 2 y 9. Por eso es importante tener aquí los elementos completos y sobre eso hablaremos en el siguiente video.